Buenos días, mi nombre es Carmen Ocampo, pediatra intensivista y epidemióloga, y hoy les voy a hablar de medidas de frecuencia y tendencia central. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Este es el contenido de la presentación del día de hoy. Vamos a ver primero una breve introducción con algunas definiciones importantes, luego vamos a ver los objetivos. Posteriormente vamos a entrar ya en el contenido hablando de las medidas de frecuencia en estadística, luego las medidas de frecuencia en epidemiología, las medidas de tendencia central y de dispersión, y finalmente vamos a aplicar lo aprendido en un par de ejercicios cortos. Primero vamos a hablar de algunos conceptos que es importante que conozcan en relación al tema, y son la definición de la estadística y la bioestadística. La estadística es la parte del método científico que mediante el análisis matemático nos permite obtener información sobre la realidad que nos rodea, mientras que la bioestadística es una rama especializada de la estadística aplicada específicamente a las ciencias biológicas y de la salud. La bioestadística proporciona las herramientas metodológicas para la recolección, descripción, análisis e interpretación de datos obtenidos en investigaciones biomédicas. La epidemiología, por su parte, es el estudio de la distribución y los determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio para el control de los problemas de salud. Por su parte, la epidemiología clínica es la rama de la epidemiología que aplica los métodos epidemiológicos al estudio de problemas clínicos en pacientes, con el objetivo de mejorar el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y la toma de decisiones médicas. ¿Por qué es importante la importancia de estos conceptos? Porque es importante que los tengan claros. Porque tanto la epidemiología como la epidemiología clínica utilizan herramientas de la estadística y la bioestadística para analizar los datos y responder a preguntas relevantes en salud. Y el problema al que nos vemos enfrentados a veces es que no tenemos claro qué estadísticas, qué herramientas estadísticas debemos utilizar o qué análisis vamos a realizar. ¿Cómo podemos abordar esto? Lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es la intención del estudio. ¿Queremos describir lo que está ocurriendo en la población? ¿Queremos describir los hechos? ¿O queremos analizar por qué ocurren y cuáles son los factores asociados? Si el estudio es descriptivo, si lo que queremos es saber cuáles son los hechos, utilizamos principalmente las medidas de frecuencia, de tendencia central y de dispersión, que son el objetivo de la clase de hoy, y si el estudio es analítico, utilizamos las medidas de asociación y los métodos de regresión. Como mencioné al principio de la clase, hoy nos vamos a centrar en las medidas de frecuencia y de tendencia central, es decir, en las herramientas descriptivas que más usamos en la bioestadística. Los objetivos entonces son comprender el uso de las medidas de frecuencia, de tendencia central y de dispersión y saber interpretarlas correctamente. El siguiente punto que debemos tener claro es en qué casos vamos a utilizar las medidas de frecuencia y de tendencia central. Para ello debemos recordar lo que vimos en sesiones previas acerca de los tipos de variables. En el caso de las variables continuas, lo que necesitamos es una medida resumen, es decir, es una medida que nos indique dónde se ubica la mayoría de los datos y qué tan dispersos se encuentran. Para esto utilizamos las medidas de tendencia central y de dispersión. En cambio, en el caso de las variables categóricas, lo que queremos saber es cómo se distribuye la población entre las diferentes categorías o con qué frecuencia ocurre en un evento. En este caso, pues vamos a utilizar las medidas de frecuencia. Este es el estudio que vamos a utilizar como ejemplo en algunos de los puntos de la clase. Es un estudio en el que se midió el nivel de dolor experimentado por recién nacidos a término y pretérmino durante la realización
rutinaria, como parte de la práctica clínica, de procedimientos dolorosos y no dolorosos con una escala llamada PIP-R. Fue un estudio transversal que se realizó en 2 UCI neonatales entre abril y noviembre de 2023. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, la primera medida de frecuencia es la proporción. La proporción es un cociente en el cual el numerador forma parte del denominador, como podemos ver en esta fórmula, donde proporción es igual a A sobre A más B. En el estudio en cuestión, en el estudio ejemplo, se incluyeron en total 296 recién nacidos. Ese fue el tamaño de muestra. Una de las variables consideradas de interés en la descripción de los recién nacidos fue el antecedente de asfixia perinatal. En nuestro estudio encontramos 15 recién nacidos con antecedente de asfixia perinatal. Tenemos entonces que la proporción de recién nacidos con asfixia perinatal es de 15 sobre 296, lo que corresponde a 0.05. Usualmente esta proporción se multiplica por 100 y el resultado se da en porcentaje. Entonces se tiene que la proporción de neonatos con asfixia perinatal incluidos en el estudio fue de 5%. Otra medida de frecuencia utilizada es la razón. La razón es un cociente donde el numerador no forma parte del denominador, como podemos ver en la ecuación, donde razón es igual a A sobre B. Una de las medidas usadas en epidemiología que corresponde a una razón es la razón de mortalidad materna, donde el numerador son las muertes maternas y el denominador son los nacidos vivos y esto se multiplica por 100.000. En Colombia, para 2024, las muertes maternas fueron 208. Entonces, eso lo colocamos en el numerador. Mientras que los nacidos vivos fueron 453.901, que correspondería al denominador. Y eso pues multiplicado por 100. Entonces, tenemos que la razón de mortalidad materna para el 2024 fue de 45,8 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Por qué se utiliza una razón para la medición de la mortalidad materna? Porque es muy difícil acceder o tener el número de embarazos. En cambio, el número de nacidos vivos es un buen proxy del número de embarazos y además es un dato fácilmente disponible en los sistemas de vigilancia. Esa es la razón por la cual esta estadística se trabaja como una razón. Una forma especial de razón es la oportunidad. En la oportunidad, el denominador es el complemento del numerador, como podemos ver en la fórmula, donde oportunidad es igual a A sobre 1 menos A. Volviendo al estudio, para entender un poquito más este concepto, volviendo al estudio de dolor, tenemos que de los niños incluidos, a 148 se les realizaron procedimientos dolorosos como parte de su cuidado clínico. De estos procedimientos dolorosos, 55 fueron punciones venosas y 11 fueron punciones arteriales. Entonces, la oportunidad de realización de una punción venosa fue de 55 sobre 148, que es el total de bebés con procedimientos dolorosos, menos 55, que se excluye el numerador como ya lo mencionamos. Esto es igual a 55 sobre 93 y la oportunidad de punción venosa es por lo tanto 0,59. Mientras que en la realización de una punción arterial tenemos en el numerador el número 11, que son aquellos recién nacidos a los cuales se les realiza una punción arterial, y en el denominador sería 148, que es el total de niños con procedimientos dolorosos, menos 11, que excluimos el numerador.
Por lo tanto, la oportunidad de punción arterial es menor que la de punción venosa, fue de 0,08. Para entender, es importante entender la diferencia entre oportunidad y proporción. La diferencia de estos conceptos va a cobrar mayor importancia cuando en sesiones posteriores hablen de OR y RR. Pero entonces vamos a tratar de dejar claro la diferencia entre estas dos medidas en esta sesión. Bueno, entonces para entenderlo vamos a volver al ejemplo. Entonces tenemos que la oportunidad de realización de punción venosa es de 55 entre 93, como lo acabamos de ver, y eso es igual a 0,59. Mientras que la proporción de pacientes con punción venosa es de 55 sobre el total de pacientes, que es 148, para una proporción de pacientes con punción venosa igual a 0,37. Ahora vamos a ver qué pasa en la punción arterial. Entonces tenemos que la oportunidad de punción arterial fue de 0,08 y la proporción de pacientes con punción arterial fue de 0,074. ¿Qué pueden observar ustedes cuando comparan la oportunidad con la proporción en cada uno de los dos ejemplos? Bueno, lo que podemos observar es que en el caso de la punción venosa, la oportunidad es mayor que la proporción de pacientes con punción venosa. Si ven, la oportunidad es 0,59, mientras que la proporción es de 0,37. En cambio, si vamos a comparar la oportunidad de realización de punción arterial con la proporción de pacientes con punción arterial, vemos que la oportunidad es de 0,08 y la proporción es de 0,074. En ambos casos hay una diferencia, pero en el caso de la punción arterial, la diferencia es mínima. Es más notorio la diferencia entre oportunidad y proporción en el caso de la punción venosa. ¿Y esto por qué se da? Pues la diferencia ocurre porque la proporción compara el número de eventos con el total de individuos, mientras que la oportunidad compara el número de eventos con el número de no eventos. Por lo tanto, la oportunidad suele ser mayor que la proporción, si ven es mayor, pero esto es más notorio cuando el evento es frecuente, como es el caso de la punción venosa. En otras palabras, la oportunidad tiende a ser mayor que la proporción y esto es más notorio si el evento es muy frecuente. Cuando el evento es poco frecuente, la oportunidad se aproxima a la proporción. Tengan muy en cuenta estos conceptos porque van a ser importantes luego en las clases posteriores de medidas de asociación cuando hablen de OR y RR. Bueno, ahora vamos a hablar de la otra tasa de frecuencia en estadística, que es la tasa. La tasa es una medida de frecuencia que relaciona el número de eventos ocurridos en una población con el tiempo durante el cual los individuos estuvieron en riesgo de presentar este evento. Y se calcula dividiendo el número de eventos en una población en un periodo de tiempo sobre la sumatoria de los tiempos durante los cuales los sujetos de la población libres del evento estuvieron a riesgo de presentarlo. Ahora vamos a hablar, entonces ya sabemos que las dos medidas de frecuencia en estadística son proporción y tasa y razón, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hablar de las medidas de frecuencia específicas a la epidemiología. Bueno, entonces aquí tenemos primero la prevalencia. La prevalencia es la proporción de la población que padece la condición a estudio y que incluye casos nuevos y casos viejos en un momento dado. Entonces tenemos que esta es la fórmula. En el en el numerador van el número de personas con cierta condición, ya sea casos nuevos
o viejos, esta diferencia es crucial porque es lo que la distingue de la incidencia, y en el denominador va el total de la población o muestra. Aquí quiero destacar un par de aspectos que van a ver más adelante en los estudios de prevalencia en más detalle, pero que es importante que tengamos en cuenta. Primero, debemos tener criterios diagnósticos claros de la condición que queremos estudiar, porque si no definimos bien los casos, el cálculo de la prevalencia puede ser incorrecto. Segundo, y es que muchas veces no es posible estudiar a toda la población, o sea, es difícil acceder a todo ese denominador por limitaciones de tiempo, recursos o costos. En la mayoría de los casos se utiliza una muestra, pero esa muestra debe ser representativa de la población para que los resultados puedan extrapolarse efectivamente a la población de interés. Existen varios tipos de prevalencia. Tenemos la prevalencia de punto, donde tenemos la prevalencia de una condición en un momento específico del tiempo, en una fecha específica. La prevalencia de periodo, la cual es la prevalencia de una condición en un periodo de tiempo. El denominador en este caso es la población a mitad del periodo o la población promedio durante el periodo. Y por último tenemos la prevalencia anual, que es el total de los individuos que tienen la enfermedad en cualquier momento a lo largo del año. En este caso, el denominador es la población promedio anual. Bueno, ¿qué puede afectar la prevalencia? La prevalencia puede verse afectada por diversos factores. Hay algunos que la pueden incrementar, como por ejemplo la inmigración de casos y la migración de sanos, o sea, que se vengan más casos y se vaya población sana, que salga del estudio de la población objeto de estudio. La búsqueda masiva y dirigida de enfermedades porque aumenta la detección de los mismos, una mejora en los métodos diagnósticos, los manejos terapéuticos adecuados que prolonguen la enfermedad pero sin curarla, o una duración prolongada de la enfermedad. Hay otros factores que la disminuyen, como son las enfermedades de corta duración, la alta tasa de letalidad, que los pacientes o las personas que sufran esta enfermedad fallezcan muy rápidamente, la inmigración de sanos y la emigración de casos y un aumento en la tasa de recuperación. Bueno, ahora vamos a ver la incidencia. La incidencia, a diferencia de la prevalencia que mide casos nuevos y casos viejos, la incidencia mide los eventos nuevos. Los estudios que miden la incidencia deben iniciar con individuos que no tengan la condición a estudio. Por este motivo, los estudios que miden la incidencia me posibilitan estudiar relaciones causa-efecto. Y se conocen dos tipos de incidencia en epidemiología, la incidencia acumulada y la tasa de incidencia. Vamos a ver aquí, antes de pasar a ver más específicamente la incidencia acumulada y la tasa de incidencia, vamos a ver la relación entre prevalencia e incidencia con esta figura. La prevalencia está representada por la cantidad de agua en el tanque. Como la incidencia corresponde a los casos nuevos, como tenemos aquí en el panel B, donde la incidencia está representada por esta llave, a medida que la incidencia aumenta, aumenta la prevalencia. En la figura C podemos observar el efecto de la mortalidad o letalidad. La mortalidad o letalidad disminuye en la prevalencia, entonces la incidencia sigue aportando a los casos nuevos, pero si la condición es muy letal, pues va a disminuir esa prevalencia. En la figura D se muestra la contribución de la cura. Tanto la cura como la mortalidad o letalidad disminuyen la prevalencia. Finalmente, en el último panel, se observa que si la enfermedad presenta recaídas, como vemos, pues, como ilustra la figura,
que en este caso tenemos por un lado la mortalidad y por este lado tenemos la cura, y se presentan recaídas, esto contribuye nuevamente a aumentar la prevalencia sin aumentar la incidencia, porque recordemos que la incidencia es de casos nuevos. Bueno, ahora sí vamos a entrar a hablar de los dos tipos de incidencia. Tenemos la incidencia acumulada, la cual nos habla de la probabilidad del riesgo de desarrollar un evento o enfermedad durante un periodo de tiempo determinado. La incidencia acumulada corresponde a la proporción de individuos de una población que en teoría desarrollarían la enfermedad si se cumplieran dos condiciones. Una es que todos los miembros de la población fueran susceptibles a la enfermedad y que ninguno de ellos falleciera por otras causas durante el periodo de seguimiento. Lo otro es que los individuos deberían tener un seguimiento completo durante el periodo de estudio para que la incidencia acumulada fuera una buena medida de la ocurrencia de esta condición. Por lo tanto, pues en esta fórmula, la incidencia acumulada es una proporción. En el numerador tenemos el número de casos nuevos en un periodo de tiempo y en el denominador está la población a riesgo de desarrollar el evento durante un periodo de tiempo determinado, dado que se cumplan estas condiciones. Sin embargo, en la vida real, en los estudios de la vida real, las circunstancias son otras. Y es que no todos los individuos tienen un seguimiento completo. Esta gráfica ilustra una cohorte dinámica. En el eje de las X tenemos los meses que van de 0 a 12 y en el eje de las Y tenemos representados los individuos. Los rombos rojos son casos nuevos de la condición que estoy estudiando y los círculos verdes son pérdidas de seguimiento. Entonces, si ustedes pueden observar, no todos los individuos entran a la misma vez y no todos los individuos son seguidos hasta el final del estudio. Por lo tanto, en este caso, la incidencia acumulada no sería una medida ideal para estimar la frecuencia de la ocurrencia del evento. En este caso, tendríamos una de las medidas de epidemiología que dan cuenta de esa situación y es la tasa o densidad de incidencia. La tasa de densidad de incidencia indica el potencial instantáneo de cambio en el estado de salud por unidad de tiempo durante un periodo específico en relación con el tamaño de la población susceptible en el mismo periodo. Tenemos que en el numerador está el número de eventos nuevos en una población en un periodo de tiempo y en el denominador está la sumatoria de los tiempos durante los cuales los sujetos de la población libres del evento estuvieron a riesgo de presentarlo. Vamos a ver esto un poquito más aterrizado en el ejemplo. Entonces volvamos a la figura que les había mostrado anteriormente, donde ya dijimos que es una cohorte dinámica, donde los individuos entran en diferentes momentos y no todos tienen un seguimiento completo. Entonces, si en este estudio fuéramos a medir la incidencia acumulada del evento, serían 2, que son los rombos rojos, que fueron los casos nuevos, sobre 6, que es la cantidad de individuos. Sin embargo, no sabemos en realidad qué le pasó aquí a este individuo o aquí a este individuo, ya que pues fueron pérdidas durante el seguimiento. Por lo tanto, esta medida de 33.33% no representa realmente la dinámica de esa enfermedad. En este caso, lo ideal sería aplicar o encontrar la tasa de incidencia. Entonces, la tasa de incidencia, como ya lo vimos en la fórmula, se construye teniendo en el numerador los casos nuevos, que es lo mismo que la incidencia acumulada, son 2 casos nuevos, pero en el numerador lo que tenemos es la sumatoria de los tiempos de seguimiento. La sumatoria de los tiempos de seguimiento en este caso, en este estudio dio 37,5 meses.
Entonces la tasa de incidencia es 2 sobre 37,5, que es igual a 0,053. Si eso lo multiplicamos por 100, tenemos que la tasa de incidencia de el evento que está en estudio es de 5,3 casos por 100 personas mes. Una cosa muy importante a tener en cuenta en los estudios de incidencia, cuando se está midiendo incidencia, es que para que una persona se considere a riesgo durante el periodo de observación, debe iniciar dicho periodo sin presentar la enfermedad o el evento a estudio. Por esta razón es necesario que la condición de interés sea evaluada al inicio del estudio con el fin de identificar individuos o qué individuos se encuentran realmente en riesgo de desarrollar el evento. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los usos de cada una de estas dos medidas. La prevalencia se utiliza cuando se quiere conocer la magnitud o carga de una enfermedad en una población en un momento determinado. ¿Para qué se usa? Para planificar servicios y recursos de salud o para identificar grupos poblacionales con mayor carga de enfermedad. Mientras que la incidencia se utiliza cuando se quiere estudiar la aparición de casos nuevos de una enfermedad y generalmente se usa para medir el riesgo de desarrollar esa enfermedad, para evaluar factores de riesgo, para estudiar relaciones causales y para evaluar efectividad de intervenciones. Entonces, ya hablamos de las medidas de frecuencia en epidemiología, ahora vamos a hablar de las medidas de tendencia central y de dispersión. Dentro de las medidas de tendencia central tenemos la media, la mediana y la moda, y dentro de las medidas de dispersión tenemos la varianza, la desviación estándar, los percentiles y el rango intercuartílico. La media es el promedio, que es pues, uno de los que más conocemos, es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividirlos entre el número total de observaciones. Entonces, esta es la fórmula de la media, donde en el numerador tenemos la sumatoria de los valores observados y en el denominador tenemos el número total de datos. Entonces, la media aritmética es el valor, pues, resultado de dividir esta sumatoria entre el número total de observaciones. La mediana, por su parte, es el valor que divide el conjunto de datos ordenados en dos partes iguales. En la mediana, el 50% de los datos están por debajo y el 50% están por encima, como podemos ver aquí en este ejemplo. Tenemos estos valores que están ordenados, 10, 12, 14, 18 y 25. Si ustedes ven, la cantidad de datos es impar y en este caso la mediana es 14, que es el valor de la mitad. Cuando la cantidad de datos es par, como en este caso, donde tenemos 10, 12, 14 y 18, la mediana se calcula sumando los dos del centro y dividiéndolo entre 2. En este caso, la mediana de este conjunto de valores es 13. La moda, por su parte, es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Por ejemplo, estos son los datos de la duración de hospitalización en días de varios pacientes. Tenemos 3, 4, 4, 5, 6, 4 y 7. Pues aquí el número que más se repite es 4, entonces la moda es 4. ¿Cuándo decidimos utilizar media y cuándo decidimos utilizar mediana? Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Aquí tenemos la estancia hospitalaria de 6 pacientes en días. Entonces tenemos 2, 3, 3, 4, 5 y 30. Al calcular la media de la estancia hospitalaria, tenemos que la sumatoria de las estancias es 47 dividida entre el total de individuos que se observaron, que fueron 6, para una media de 7,8 días. Mientras que la mediana, como ya vemos, este es una cantidad de datos par. Tomamos el 3 más el 4, lo dividimos entre 2 y la mediana es 3,5. Si vamos a mirar los datos, la mediana pareciera ser
mejor reflejo del comportamiento de los datos que la media. ¿Y eso por qué se da? Porque hay un valor extremo, que es este que se quedó 30 días, que tira la media hacia arriba, prolonga la estancia hospitalaria. Entonces, en ese caso, la mediana sería la que reflejaría mejor el comportamiento de los datos. Aquí tenemos pues lo relacionado. A ver, esta es la razón por la cual tenemos la relación pues entre la media, la mediana y la moda. Cuando la distribución de los datos es normal, es tipo campana de Gauss, la distribución es simétrica, la media, la moda y la mediana son similares. Pero en el caso de las distribuciones sesgadas, por ejemplo, a la derecha, la media va a ser mayor que la mediana, porque aunque la mayoría de los datos están corriendo hacia este lado, tenemos unos valores extremos a la derecha que me van a alar la media hacia la derecha. Mientras que si la distribución es sesgada a la izquierda, o sea que la mayoría de datos están hacia este lado, pero hay unos cuantos datos que extremos que me están alando el valor de la media a la izquierda, entonces en este caso la media va a ser menor que la mediana. Por lo tanto, de lo anterior, podemos inferir o concluir que cuando la distribución es normal, es simétrica, la mejor forma de representar o la medida que representa de mejor manera los datos es la media, y cuando la distribución es sesgada, la medida que más representa los datos es la mediana. En muchas ocasiones uno lo que hace es reportar ambas. Bueno, ahora vamos a ver las medidas de dispersión. Entonces, la varianza y la desviación estándar son las medidas de dispersión que usualmente se deben reportar con la media, con el promedio. Y me describen qué tan alejados están los datos con respecto al promedio. La varianza mide el promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media. Pero lo que más se reporta generalmente en los estudios es la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y está dado en las unidades originales de los datos. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a ver pues que pronto se entiende un poco mejor. Aquí tenemos una distribución normal donde la media pues está aquí en el centro y tenemos las desviaciones estándar alrededor de la media. En una distribución normal, aproximadamente el 99,7% de los valores se van a distribuir alrededor de la media entre -3 y +3 desviaciones estándar. Y tenemos un ejemplo para ilustrar mejor esto. Supongamos que la talla de hombres adultos en una población de una distribución normal tiene una media de 170 centímetros y la desviación estándar calculada es de 7 centímetros. Entonces, siendo esta una distribución normal, el 68% de los hombres van a estar distribuidos entre -1 y +1 desviaciones estándar alrededor de la media. O sea, van a estar entre 163 y 177. El 95% van a estar entre -2 y +2 desviaciones estándar, o sea, entre 156 y 184. Y el 99,7% van a estar entre -3 y +3 desviaciones estándar, o sea, entre 149 y 191 centímetros.
Entonces, como ya les mencioné, en un estudio donde se reporte la media, es importante reportar además cómo varían los datos alrededor de ella. O sea, se deberían también reportar las desviaciones estándar. Y si lo que reportan son medianas, los datos de dispersión de las medianas, los valores de dispersión de las medianas son los percentiles y o los cuartiles. Los percentiles son las medidas que dividen un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales, indicando la posición relativa de un valor dentro de la distribución. Un percentil es el valor por debajo de la cual se encuentra un determinado porcentaje de las observaciones. Entonces, si un niño está en el percentil 90 de peso, esto significa que el 90% de los niños pesa menos que él y 10% pesa más que él. Los cuartiles son los valores numéricos que dividen un conjunto de ordenados en 4 partes iguales y corresponden al percentil 25, al 50 y al 75. Uno generalmente ve que en los estudios reportan el percentil 25 y el percentil 75. Percentil 25 lo que quiere decir es que los 25% de los datos están por debajo. El percentil 50 pues me va a corresponder a la mediana, que en algunos estudios es lo que usan la medida resumen, y como ya dije se utiliza es cuando los datos no siguen una distribución normal. Y el percentil 75 quiere decir que el 75% de los datos están por debajo de ese valor. El percentil 25 y el 75 corresponden al cuartil 1 y al cuartil 3. Y esa es la otra medida de dispersión que reportan cuando reportan la mediana. Reportan o el percentil 25 y el 75 o reportan el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el tercer cuartil, que es el 75, y el primer cuartil, que es el percentil 25. Finalmente, otro concepto que les mencioné cuando miramos lo de las distribuciones sesgadas y que se deben tener en cuenta en el análisis descriptivo de los datos son los outliers o valores extremos. Estas son observaciones que se alejan del conjunto de datos y que es importante revisar y tener en cuenta para evaluar su causa. Los valores extremos pueden ser debidos a que la observación se registra de manera incorrecta, a que la observación proviene de un individuo que pertenece a una población distinta. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un estudio en pediatría y encuentro un peso de 110 kilos, que aunque pudiera ser verdad, también pudiera corresponder que se me coló un adulto en el estudio, o efectivamente es que la observación es correcta, pero representa un suceso poco común, es un suceso fortuito, pero a veces es interesante ir y revisar ese individuo, en particular ese valor, a ver por qué tiene ese dato tan diferente a los demás. Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos para que apliquemos algunos de los conceptos. Entonces, si queremos hacer un estudio de los niños que consultan a los servicios de urgencias, y de ellos quiero saber qué proporción de pacientes presenta una enfermedad crítica en un punto del tiempo para yo planear los recursos del servicio. Entonces, pensemos cuál es la intención del estudio, cuál es el tipo de variable, cuál es el tipo de medición que podemos hacer. Bueno, entonces les voy a dar unos segunditos para que lo piensen y ya miramos la respuesta. Bueno, entonces tenemos que la intención en este caso es describir. Queremos describir qué proporción de pacientes presenta enfermedad crítica en un punto del tiempo para planear unos recursos. El tipo de variable sería en este caso una variable categórica, ¿cierto? Porque queremos es describir una proporción de pacientes con cierta condición. Por lo tanto, el tipo de medición va a ser una prevalencia.
¿Por qué prevalencia? Porque estoy hablando de una medición en un punto en el tiempo y no estoy especificando si quiero que sean casos nuevos o casos viejos, sino que voy a pararme en un servicio de urgencias y voy a ver de los que están ahí, cuántos niños con enfermedad crítica aguda hay en ese momento, sin importar si son casos nuevos o casos viejos. Ambos van a ser incluidos en el estudio, lo que me corresponde a una prevalencia. Este estudio, esta medición se realizó como parte de un estudio multicéntrico en el que participamos con un grupo de intensivistas y buscamos evaluar la prevalencia de enfermedad crítica aguda. El estudio se realizó en 46 centros en 19 países e incluyó alrededor de 7.500 niños, de los cuales 958 presentaron enfermedad crítica, dando una prevalencia de 13,1%. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Entonces, supongamos que queremos estimar el nivel de dolor experimentado por recién nacidos a término y pretérmino durante procedimientos dolorosos y no dolorosos utilizando la escala PIP-R. La escala PIP-R gradúa el dolor con un puntaje de 0 a 21. Bueno, entonces les voy a dar unos segunditos para que piensen cuáles serían las respuestas. Entonces tenemos que en este caso la intención del estudio también es describir, ¿cierto? Queremos describir cuál fue el nivel de dolor experimentado por los recién nacidos. ¿Qué tipo de variable sería? En este caso, estamos hablando de una variable cuantitativa. Estamos diciendo que la escala tiene un puntaje de 0 al 21. Por lo tanto, el tipo de medición sería una mediana o una media, ¿cierto? Que es el apropiado para las variables cuantitativas. ¿Que cuál sería de los dos? Dependería del tipo de distribución. En este caso, en este estudio, podemos mirar que esto es de los resultados reales, que esta variable no tenía una distribución normal, como alcanzamos a ver aquí en el histograma. Se observa pues más claramente para los no dolorosos que no había una distribución normal de la variable. Por lo tanto, lo que se utilizó para describir el nivel de dolor como medida resumen fue la mediana del PIP-R. Y pues se reportaron con sus respectivos percentiles 25 y 75 para cada grupo de pacientes. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.